Entonces, lo que vamos a ver hoy es el siguiente capítulo que tenemos de estadística descriptiva, que es el ajustamiento lineal y correlación. Mm, en realidad lo que vamos a empezar hablando un poco es sobre cómo trabajamos cuando tenemos relaciones entre variables. Y ahí, esto no está en el apunte, sino que los voy a ir comentando. De cualquier manera, eh, es un tema muy sencillo, y va a quedar grabado. Em, hay dos formas de trabajar cuando tenemos relación entre variables. Y vamos a empezar sobre todo hablando de eso, porque lo que hicimos hasta ahora nosotros fue trabajar con una sola con una sola variable, o sea, una única variable. Llamamos X, Y, lo que sea, pero nunca trabajamos con más de una. Por lo menos todos los que hicimos nosotros hasta ahora, de cuadro de distribución de frecuencias y los gráficos, nos referíamos a una sola variable. Pero generalmente, y en muchas aplicaciones, vamos a tener dos o incluso más variables. Y la idea, cuando tenemos más variables, es tratar de encontrar algún tipo de relación o tratar de explicar qué es lo que está pasando de alguna forma utilizando las herramientas de la estadística. Eh, la forma de analizar depende también de qué tipo de variable estamos usando, si son cuantitativas, si son cualitativas, si son discretas, si son continuas. Generalmente uno habla de relación entre variables y lo asocia con ajustamiento lineal, que es lo que vamos a ver, o regresión lineal, pero también hay otras formas de analizar dependencia o relación entre variables cuando esas variables no cumplen ciertos requisitos. Básicamente, para hacer ajustamiento lineal, las variables tienen que ser cuantitativas y tienen que ser continuas. Y ahora vamos a ver por qué. Pero, ¿qué pasa con las cualitativas o cuando son cuantitativas y son discretas? Eso no quiere decir que podamos tener regresión lineal de variables cuantitativas discretas. Puede ocurrir, pero generalmente son cuantitativas continuas. ¿Y qué pasa con los otros? Les decía, cuando tenemos cualitativas o cuantitativas, principalmente discretas, acá está aclarado, lo que se usa, y ustedes van a ver después en la práctica también esto, y porque se le usa mucho para el cálculo de probabilidades, es lo que se conoce como tabla de contingencia. Y básicamente la tabla de contingencia, y lo que vamos a ver ahora, es un resumen de los datos, poniendo en cada uno de las columnas de esa tabla, es una tabla precisamente, los datos de cómo se comportan esas variables entre sí, cómo se comportan las variables considerando solamente la variación de una de ellas, distintas formas de análisis de esas variables. Y como les decía, cuando las variables son cuantitativas continuas, la herramienta principal es el análisis del diagrama de dispersión y posteriormente el ajustamiento, ¿sí? Ya sea lineal o no lineal. Entonces vamos a entrar un poco a lo que es la tabla de contingencia. Y para eso vamos a ver un ejemplo, para que se haga más fácil esto. No quiere decir que sea difícil, pero con esto lo va a ser más claro. Supóngase que ustedes quieren analizar, tienen un colegio donde quieren ver si hay cierta relación entre el género de los estudiantes y la preferencia hacia las matemáticas o la biología, ¿sí? O sea, entonces, la idea de ustedes es tener una variable que sería el género y la otra variable que sería interés para estudio. En este caso, nos vamos a limitar solamente a dos áreas, matemática y biología, pero como les decía, pueden tener más valores sobre esa variable. Um, entonces, con esto, lo que estamos para hacer es buscar evidencias que respalden el hecho de que los estudiantes varones prefieren matemáticas sobre biología y las estudiantes mujeres prefieren biología sobre matemáticas, o al revés. O sea, ustedes tienen una hipótesis y la quieren plantear, analizar con esta experiencia. Entonces, como siempre, armamos una muestra de un número conjunto de N de estudiantes y se recaba esa información. Eh, lo que uno esperaría es que si no existe relación entre las variables, no existe relación entre género y elección del área de estudio. Si eso es así, lo que nosotros esperamos es que exista la misma proporción de estudiantes de ambos géneros, tanto para matemática como para biología.
cualquier desbalance en esa proporción estaría indicando una cierta preferencia, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos con una tabla de contingencia es tener las dos variables. Acá tenemos mujeres y varones, que serían dos valores de una variable, género, y matemática y biología, que serían dos valores de la otra variable, que sería el interés de estudio. Para hacerlo más fácil de ubicar, a esto lo vamos a llamar XY, y se mueve de esta forma. Entonces, acá tendríamos X1, por ejemplo, y este sería X2. ¿Sí? Y acá tendríamos IJ, ¿sí? Entonces, esto sería I1 y esto sería I2, ¿sí? Fíjense que IJ lo diferenciamos así, no necesariamente en este caso coincide, son la cantidad de elementos, la cantidad de posibles valores que tiene la variable son 2. Acá entonces NX es igual a 2 y acá NI también es igual a 2, o sea que podríamos haber puesto I o JJ, pero para hacerlo más genérico, no necesariamente tienen que coincidir, lo llamamos IJ. ¿Y qué hacemos? Entonces, vamos recabando la información, es decir, bueno, de la cantidad de mujeres hay N11 mujeres que eligen la matemática, y hay N12 mujeres que eligen la biología, hay N21 varones que eligen las matemáticas, y hay N22 varones que eligen la biología. Fíjense que tiene una pinta de matriz, de hecho, se aplica mucho a álgebra matricial después de todos los análisis que se puedan hacer con respecto a esto, pero el interés mío acá básicamente es que sepan reconocer esta otra forma de ver la interacción entre variables, ¿sí? Además de la que hagamos, que es la principal idea de esta clase, que es el ajustamiento lineal. Fíjense que acá, cuando ustedes ven N11, N12, que le dije la cantidad de mujeres que eligen matemática, etcétera, etcétera, si ustedes lo quieren presentar de forma genérica, lo escriben como NIJ, donde el IJ varía de acuerdo a lo que dijimos recién, y esta F que aparece acá es la frecuencia absoluta. O sea, no es nada nuevo, todo ya lo habíamos visto, esta es la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es decir, aplicando la frecuencia absoluta para el par X, Y y J. O sea, si X es 1, dijimos que es mujeres, si X es 2 es varón, si Y es 1 es matemática, si Y es 2 es biología, ¿sí? Entonces vemos la frecuencia absoluta de la cantidad de varones, de cantidad de mujeres, etcétera, etcétera. Es muy interesante, por ejemplo, observar qué pasa con los márgenes. Es decir, acá, esto lo vamos a llamar la frecuencia absoluta de X1, o sea, de toda la variable mujeres. Si ustedes quieren analizar qué pasa con las mujeres solamente, y variar Y, lo que estamos haciendo acá es haciendo la sumatoria. Acá vamos a tener la variable J, de 1 a n sub I, de las F de X1 y J, ¿sí? Y esto es igual a la sumatoria de J igual a 1 a n sub I de las N1J, ¿sí? Lo mismo pueden hacer acá, la idea es exactamente la misma, F de f de x2, ya le pongo la solución al final, directamente J de 1 a ni de n2j. Fíjense que solamente el operador está aplicando sobre j, que es la variable que se mueve, ¿sí? La otra está fija. Lo mismo pueden hacer acá, esto es f, pero sobre la variable, el valor de la variable i, que es i sub 1, esto también lo podemos expresar como i. Fíjense que ahora va a variar i, porque i1 está fijo, o sea, i latina va a variar, de 1 a nx de ni1, ¿sí? Y acá tendríamos fi2 sumatoria y nx ni2. ¿Sí? Esto se conocen como distribuciones marginales, ¿sí? Después, posiblemente volvamos sobre esto cuando hablemos de probabilidad, pero estos son conocidas como distribuciones marginales. Ya le voy a poner la definición para que quede en registro. Tanto las f de x en forma genérica y como las f de y en forma genérica j son los que se conocen como distribuciones marginales. Y lo que nos están diciendo es cómo varían en los márgenes, digamos, para solamente una variable.
Y esto que ustedes ven acá, N11, N21, N22, N12, son lo que se conocen como distribuciones conjuntas. Y se entiende básicamente porque estamos viendo, analizando en conjunto cómo se describe dos variables interactuando entre sí. Y después hay otra más, que no me quiero rayar acá porque si no, no se va a entender nada, pero es básicamente no haciendo esta suma al final, sino viendo cómo varían dentro de cada una de estas columnas o dentro de cada una de estas filas, que se conocen como distribuciones condicionales, o condicionadas, ¿sí? Ahora simplemente les marco acá y ahora volvemos sobre eso en la próxima filmina. Algo importante que no les mencioné, fíjense que sumando toda esta columna o toda esta fila, vamos a llegar a la cantidad total de elementos. Esa es una forma de verificar que estemos haciendo todas las cosas bien, y básicamente es lo que está acá, ¿sí? Si sumamos todas las frecuencias, esto estaría indicando los elementos en cada elemento de la tabla, estaríamos haciendo la sumatoria. Bueno, voy a hablar un poquito más lento porque hay uno que se levantó recién. Igual esto lo pueden poner en... no tiene esa función YouTube. Podrían poner en 0.75 y... Bien. Le decía, acá tiene como una especie de resumen de todo lo que dijimos anteriormente. Los N y J se llaman, es la distribución conjunta. Lo que está como sumatoria en la columna, en la última columna o en la última fila, es lo que se conoce como distribución marginal. Y acá está indicada precisamente la operación que les había comentado. Y acá está la distribución condicional o condicionada, ¿sí? Y es lo que les decía. Dejamos quieto, por ejemplo, acá, supónganse que ustedes quieren hacer el análisis de FIJ para X1, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes es dejar quieto X1. Y se van a mover con IJ, ¿sí? Entonces, a lo mejor resulta de interés saber cuál es la proporción de mujeres que eligen la matemática. Entonces, ya no le interesa n, sino que le interesa la cantidad de elementos en la variable mujeres. Entonces, en lugar de n, van a trabajar con fx1, que es la cantidad total de valores de la variable género para mujeres, ¿sí? Entonces, la forma, como si quieren saber proporción, es directamente haciendo la cantidad de elementos, esto va a ser x1, para ponerlo en orden, x1 y j sobre x1, ¿cierto? La cantidad de elementos en ese valor de la variable. Y bueno, no se limita a dejar quieto x, lo pueden hacer al revés, dejar quieto y ver qué pasa con las variables matemáticas, por ejemplo. Dejan quieta matemática y quieren saber en matemáticas cuál es la proporción de mujeres o la proporción de varones. Y se llama condicionada básicamente por eso, porque lo están poniendo como condición de que hay una variable que se queda quieta y la otra varía, ¿sí? Esto también van a volver después más adelante, vamos a volver más adelante cuando hablemos de probabilidades condicionales, pero de acá sale, esta es la raíz de todo este asunto. Para que quede un poquito más claro, o menos claro, no sé qué pasa, vamos a ver este ejemplo. Acá fíjense que elegí este ejemplo a propósito para que se den cuenta que no necesariamente la cantidad de elementos de posibles resultados en las variables tiene que ser la misma. Acá tenemos una variable, también la vamos a llamar xy, que tiene 3 valores, y acá tenemos una variable que la vamos a llamar ij, que tiene 4, ¿sí? Y básicamente el estudio que ustedes ven acá son sobre pasajeros de transporte aéreos, y tomaron 100 individuos. Y la idea con esto es analizar, de acuerdo a dos variables, que es clase en la que viajan, que está puesta como X, que puede ser económica, business, o creo que ahora se conoce como económica plus o económica más, qué sé yo. Y primera, o sea, desconozco, yo como mucho viajan con económica, así que no tengo ni idea de las otras, pero son las 3 posibilidades que tienen. Y después está la satisfacción, que vendría a ser con IJ, la satisfacción en la calidad del servicio. Y pusimos 4 indicadores: pobre, regular, bueno, muy bueno.
Entonces, de acuerdo al estudio que ustedes hacen, tienen la distribución conjunta. Fíjense acá, ¿qué significa que tengan 10? Significa que en conjunto, la cantidad de pasajeros que viajaron en económica y consideraron como que no estaban satisfechos, obviamente, con la calidad del servicio, la calificaron como pobre, fueron 10. ¿Sí? Y algo que no lo mencioné anteriormente, nosotros estamos trabajando con frecuencias absolutas, pero esto tranquilamente se puede hacer con frecuencias relativas, directamente dividiendo todo por n. ¿Sí? En este caso, dividiendo por 100, se dan cuenta que tienen las frecuencias relativas. Bueno, esa es la forma de analizar la frecuencia absoluta. Después, fíjense, las frecuencias marginales, que tienen en la última fila y en la última columna. Del total, ustedes saben que hay 62 pasajeros que viajaron en económica, 25 en business, 3 en primera. Si lo ven de este lado, de la otra distribución marginal, saben que hay 10 que consideran pobre, 36 que consideran regular, 40 que consideran bueno y 14 que consideran muy bueno. Y después está el análisis de la condición, es decir, si yo tomo solamente pasajeros que viajaron en business, estaría trabajando en con este único valor de la variable, yo podría llegar a decir, bueno, acá directamente tengo los datos, decir, bueno, hay 0, pero el 0 de 100, o hay 3 de 100, ¿cómo hago para indicar que estoy moviéndome solamente en business? Y por eso tenemos que aplicar la formulita que vimos recién. Este es fácil, porque 0 sigue siendo 0, pero por ejemplo 3 sobre 25 nos va a dar la proporción de pasajeros, entonces lo podemos expresar como porcentaje si queremos, la proporción de pasajeros que viajaron en business y que consideraron el servicio como regular. O sea que acá la condición, o lo que está condicionando la distribución es precisamente que el pasajero viajó en business. Después tienen 20 de 25, fíjense que es alta la proporción de pasajeros que consideraron buena la calidad del servicio, y 2 que consideraron muy buena. O sea que ninguno la consideró como pobre, que el servicio de business es relativamente bueno. 3 como regular, que es ligeramente superior a la cantidad que lo consideró como muy bueno, y la mayoría lo calificó como muy bueno. Entonces, toda esta información ustedes la pueden analizar utilizando esta tabla que es la tabla de contingencia. Bueno, pasamos a la otra parte. ¿Qué pasa cuando por determinada circunstancia no lo puedo enmarcar al análisis dentro de la tabla de contingencia? Fíjense que lo que vimos anteriormente es muy necesario que sean discretas las variables, porque estamos viendo que hay repeticiones. O sea, lo que vimos anteriormente, decimos, bueno, hay 10 pasajeros que viajaron en económica y consideran como pobre la calidad. Hay una frecuencia que se está repitiendo ahí. ¿Qué pasa con las cualitativas? Con las cualitativas es muy difícil que eso suceda, salvo que estemos trabajando con intervalo de clase. Eso no quita que se puedan armar tablas de contingencia con intervalo de clase, pero no son tan útiles como el diagrama de dispersión para los análisis de ajustamiento lineal o no lineal. Nosotros en este curso nos vamos a limitar al ajustamiento lineal, pero es necesario que conozcan que no se limita solamente a esto, sino que se puede utilizar otro tipo de ajustamiento para explicar otro tipo de relación entre las variables. Nosotros acá nos vamos a limitar a tratar de explicar la relación entre dos variables mediante un modelo lineal. Le decía, si tienen una variable que es cuantitativa y es continua, es muy difícil que dos valores coincidan. Entonces, lo que conviene hacer en esos casos es trabajar con lo que se llama diagrama de dispersión, que es lo que ustedes alcanzan a ver acá. ¿Sí? En abscisas ponen una variable y en ordenadas ponen la otra variable, y cada una de esas variables le va a dar en su intersección un punto, y ese punto estaría representando la medición que ustedes hicieron o el análisis que ustedes hicieron en su muestra. ¿Sí? La forma de ordenar es esta, básicamente. Es lo que van a encontrar ustedes cuando resuelvan algún práctico, van a encontrar esas dos columnitas con las variables x y j. Sí, algo importante, porque les dije j. En realidad, no tiene sentido decir x, y, j acá, porque necesariamente, si estamos representando puntos en el plano, la cantidad de
de observaciones tanto de X como de Y tiene que ser la misma, o sea que acá da lo mismo, o sea, tenemos que decir X, Y sub Y. ¿Eh? Antes de empezar con todo el análisis de ajustamiento lineal, es lo que le decía recién. El diagrama de dispersión es lo primero que tienen que hacer. O sea, ustedes tienen, antes de empezar a tirar alguna ecuación, hacen esta gráfica, y ya con hacerla se van a dar una idea de si es factible encontrar un ajustamiento lineal, una función que explique la relación entre las dos variables y que sea lineal. Sí, por ejemplo, fíjense en estos dos primeros casos, claramente pueden encontrar una función que explique la relación que existe entre esas dos variables. Una es directa, esta primera es directa, básicamente porque con el aumento de una también aumenta la otra. Otra es inversa, porque con el aumento de una disminuye la otra. Pueden tener cosas como esta, donde claramente se ve que no hay relación entre las dos variables, y pueden tener cosas como esta, en donde claramente se ve que no es procedente trabajar con un ajustamiento lineal, o tratar de explicar ese conjunto de puntos con un modelo, con una función lineal, ¿cierto? O sea, nosotros lo que vamos a ver ahora básicamente es el método mínimos cuadrado, y el método mínimos cuadrado se puede aplicar para cualquier cosa. Tranquilamente ustedes pueden encontrar una función lineal utilizando el método de los mínimos cuadrados. Eso no significa que ese modelo sea bueno. O sea, volvemos a la primera clase que habíamos hablado de tratar de representar la realidad matemáticamente con algo que sea robusto y que nos permita explicar lo que está pasando, ¿sí? Si esto claramente no nos va a explicar nada. Si bien lo podemos hacer, no nos sirve para mucho. Profe, Sí, podríamos decir que, o sea, ahí podríamos dividir el gráfico en dos y decir que a partir de tal valor se comporta de una manera. es perfecto. O sea, en este caso en particular, que está así, que es simétrico y todo, tranquilamente lo podrías dividir en dos partes y decir, bueno, acá tenemos un conjunto que tiene un ajustamiento lineal o un modelo lineal que podemos explicar esa primera relación con esta función, y a partir de un valor que es lo de x0, tenemos otra función lineal que explica esa función. Perfectamente se puede hacer eso. Todo se podría hacer en base a esto, porque en realidad, si vos tenés un conjunto de puntos que sea algo así, vos podrías, por ejemplo, háganse la idea que acá hay muchos puntos, pero imagínense que la tendencia sea esa. Entonces vos podrías separar en 4 sectores, donde tendrías un ajustamiento acá, un ajustamiento acá, otro ajustamiento acá, en 5 sectores, y así. Todo lo podrías descomponer así, o muchos problemas lo podrías descomponer así. Sobre todo esto que es más complejo, ¿sí? En este caso a lo mejor te convendría ya utilizar una no lineal que te explique todo, pero en este caso que sería un polinomio, ya sería más complicado y a lo mejor es más procedente que hacerlo acá, hacerlo en esta parte. Pero está buena la idea que mencionaste porque se hace. Claro, por ahí si lo dividís en mucho, lo acotás mucho, por ahí no se lo puede explicar Sí, lógicamente. podrías explicar solamente un rango y hay que ver cuál es la ventaja de explicar solamente ese pequeño rango. Eh, Eso es, sobre todo. Ajá, sí, supongo yo que en álgebra eso lo dieron. Entonces, eh, lo que hacemos acá es un repaso de eso y darle un punto de vista más estadístico, ¿sí? Pero sí, obviamente ya lo dan en optimización.